Equipa, en el cual hay un grupo de médicos y que estamos haciendo, la tecnología nos ayuda mucho en este momento a Mead Johnson y nos están escuchando en vivo en este momento y no podíamos perder la oportunidad de que todos los pediatras del Perú puedan tener la oportunidad de tener esta información de última mano. Entonces, les doy la bienvenida. El doctor Leonel Rodríguez hoy nos va a ilustrar sobre todas las actualidades en los trastornos funcionales gastrointestinales en el primer año de vida. El doctor es el codirector del Centro de Malformaciones Colorectales y Pélvicas del Boston Children's Hospital y es profesor asistente de pediatría de la Harvard Medical School. Entonces, de verdad que hoy tenemos un ponente. Gracias, doctor, por tomarse el tiempo de venir acá a Perú para estar con nosotros y lo más importante, poder compartir sus conocimientos con todos nuestros pediatras aquí en el Perú. Gracias. No. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Siempre había querido venir a Perú. Soy originalmente de Guatemala. Llevo ya casi 24, 25 años en Estados Unidos. Pero siempre me atrae, me interesa tratar de mejorar la salud de los niños de Latinoamérica. Voy a hablarles hoy acerca de algo que ven todos los días en la clínica. No creo que ninguno de ustedes haya visto, no haya dejado de ver este tipo de problemas. De hecho, el 100% de mi práctica clínica, de toda mi investigación es exclusivamente a este tipo de problemas. Y creo que en general, si vemos proporciones, probablemente son los trastornos gastrointestinales más comunes que hay. Para empezar a hablar de esto, vamos a hablar primero por qué es importante hablar de estos trastornos. ¿Cuáles son los trastornos gastrointestinales funcionales del infante que se clasifican en los que están asociados a dolor, asociados a vómito y alteraciones defecatorias? Esto lo llamo alteraciones defecatorias porque no todo es estreñimiento. Sí, hay diferentes tipos de trastornos y vamos a hablar un poco más de eso. ¿Por qué es importante el problema? Porque es probablemente los trastornos más comunes, como les decía. ¿Quiénes de acá han visto estreñimiento, vómito, reflujo, dolor abdominal? Y cuando ustedes ven eso y tratan de hacer proporciones, se van a dar cuenta que de la consulta a nosotros, a los gastroenterólogos, es alrededor del 30% de nuestras consultas son exclusivamente por este tipo de problemas, sino más, porque el paciente con enfermedad celíaca tiene dolor abdominal. Y muchos tienen el dolor ese funcional, ustedes lo ponen en dieta y el paciente sigue con dolor funcional. Tenemos los pacientes con enfermedad inflamatoria que desarrollan colon irritable, que no necesariamente está relacionado directamente al problema de la inflamación. Entonces, eso es importante entender los conceptos para tratar de aplicarlos porque ayudan mucho para poder clasificar este tipo de pacientes. El impacto en el paciente, en la familia, es altísimo. Ustedes lo saben, lo ven todos los días en la clínica. El impacto en el sistema de salud es muy importante. No tenemos números reales en Latinoamérica, pero en general en Estados Unidos hay estudios que han demostrado que esto fue en el 2010 y eso es el costo promedio de todas las evaluaciones por año que se hacen para un paciente que tiene problemas funcionales era alrededor de $6,100 al año. Y lo más importante es que ese estudio evaluó la década anterior y para la siguiente década ya se había triplicado. Ahora los gastos fueron de $6,100 a $18,000 al año por paciente en evaluaciones.
Ni siquiera estamos hablando mucho del tratamiento, porque no teníamos control del tratamiento, sino simplemente en exámenes de laboratorio, radiografías, ultrasonidos, todos los exámenes que rutinariamente muchos hacemos para este tipo de pacientes. Entonces, no creo que les tengo que explicar mucho cuál es el impacto. El impacto es el mismo acá. La diferencia es que acá somos un poco más precavidos en cuanto a hacer los estudios, pero igual hacemos estudios, igual hacemos exámenes de laboratorio, hacemos ultrasonidos. Entonces, es importante entender los conceptos de estos trastornos para hacer los estudios cuando sea realmente necesario o cuando los estudios realmente les van a dar la información que ustedes necesitan para resolverle el problema al paciente, no simplemente para tranquilizar a la mamá que está demasiado ansiosa por el problema. Ahora bien, ¿cuáles son estos trastornos? Hay trastornos asociados al dolor. Estamos hablando nada más de infantes, nada más de niños menores de 1 año en la plática de hoy. Entonces, el más común es cólico. El trastornos relacionados al vómito, regurgitación, y les voy a decir por qué hay diferentes clasificaciones en un momento. Rumiación, vómito cíclico y trastornos motores gástricos. Desórdenes defecatorios, está la diarrea funcional, disquesia infantil y el estreñimiento funcional. Es importante entender todas las diferencias entre estos porque las evaluaciones son diferentes, los resultados que van a tener de esas evaluaciones son diferentes y los tratamientos obviamente van a ser diferentes. Lo que funciona en uno no necesariamente funciona en el otro. Esta es una tabla de los nuevos criterios de Roma 4, que los criterios de Roma 4 no hay una forma diagnóstica, no hay un examen de laboratorio que ustedes puedan hacer para tratar de clasificar a estos pacientes. Entonces lo que se hace es que hay un panel de expertos que son la gente que produce la mayoría de estudios de investigación en este campo y se juntan cada 4 o 6 años en Roma. El primer grupo fue en Roma 1 y ahora van por Roma 4 y se juntan y evalúan toda la evidencia y hacen un consenso, que desgraciadamente no es un consenso eminentemente científico, porque hay mucho bias en cuanto a que no hay un acuerdo total entre los participantes. Unos votan más por una cosa que otra, pero en general, al final del día se logra un consenso que el resultado es estos criterios. Y lo importante de entender es que, como pueden ver, en el primer año de vida, esta es la tabla de la incidencia en tiempos de cada trastorno. Como pueden ver, la regurgitación usualmente se resuelve a los 9, 10 meses. El vómito cíclico es un continuo, porque desgraciadamente no es un trastorno que se resuelva, simplemente transiciona del niño, del infante al niño como vómito cíclico y se convierte en migraña, cefaleas en los niños mayores, adolescentes. El cólico clásicamente antes de los 4 o 5 meses debe desaparecer. Si no desaparece a esa edad es un problema y entonces hay que investigar por otras causas de esto. La disquesia infantil, 9 meses. La diarrea funcional usualmente puede ser relacionada a los cambios de dieta a los 6 meses cuando ustedes introducen sólidos entre los 6 y los 12, 14 meses. Y el estreñimiento funcional, que también es un continuo, que lo que hemos aprendido es que el estreñimiento es probablemente una predisposición genética a diferentes tipos de estímulos. Entonces, la predisposición genética no la podemos solucionar. Lo que solucionamos es tratar de minimizar todo el tipo de estímulo que el paciente puede tener para evitar que el paciente tenga estreñimiento, pero no podemos solucionar el problema de predisposición genética. Ahora bien, ya les mencioné los criterios, vamos a hablar más en serio de los criterios, pero ¿qué tan confiables son? O sea, yo les puedo venir a hablar de los criterios de Roma y se los estoy forzando y realmente son confiables. O sea, estos criterios los podemos aplicar. Bueno, hay varios estudios que se han hecho que han demostrado que lo hacen entre el estudiante de gastroenterología y el que ya está graduado, el gastroenterólogo pediatra que tiene por lo menos 5 o 10 años de práctica y se aplican, entonces lo que hacen es se les dan ciertos tipos de pacientes clínicos con las historias y los clasifican y nosotros ya sabemos cómo ese paciente qué es lo que tiene y vemos entre los estudiantes y los gastroenterólogos si hay un acuerdo para saber si es un problema, si la capacidad de clasificar a estos pacientes es dependiente de la experiencia o no. Y el acuerdo es moderado.
el CAPA es un test que se utiliza para encontrar acuerdo entre diferentes estudios. Entonces, el CAPA es moderado, lo que nos dice que tanto el estudiante como el médico ya graduado son capaces de tener un muy buen acuerdo en clasificar a estos pacientes. O sea, el test es confiable, los criterios son confiables y son sumamente aplicables. Es importante importante en el análisis en el dolor que el acuerdo promedio fue más o menos de la mitad para especialistas y 40% para los estudiantes. Eso lo que nos quiere decir es que hay lo que es dolor, no para estreñimiento, no para regurgitación, que es algo más objetivo, pero para dolor, que es un poco más subjetivo, la experiencia juega un poco de papel importante. Entonces el especialista que tiene más años de experiencia tiene un alto grado de clasificar a estos pacientes mejor que el estudiante, pero eso obviamente tiene sentido. Ahora bien, hablemos del dolor. El cólico probablemente es el único trastorno funcional en el infante. Es el equivalente al dolor abdominal funcional del niño mayor, el niño que no quiere ir a la escuela porque les dice que tiene dolor y le han hecho 20,000 exámenes y todo está completamente normal. En los criterios de Roma 4 se establece que tiene que tener menos de 5 meses al comienzo de los síntomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios que se han estudiado estos niños longitudinalmente a través del tiempo, simplemente con observación, encuentran que a los 5 meses se resuelve. Entonces, si yo tengo un niño que tiene 7 meses, no lo voy a diagnosticar con cólico a los 7 meses. Lo voy a diagnosticar con cólico antes de los 5 meses. ¿Qué otros criterios hay? Ustedes saben los criterios, periodos recurrentes y prolongados de irritabilidad y que los padres no los pueden consolar, ¿no? No hay evidencia de enfermedad orgánica, no tienen fiebre y no tienen problemas para ganar peso. ¿Por qué son importantes esos criterios? Enfermedad orgánica es muy grande, ¿no? O sea, hay 5,000 enfermedades que pueden producir cólico, pero lo importante es que no tengan fiebre y que estén ganando peso, porque eso les da una idea del estado general del niño. Y hay estudios que han evaluado, por ejemplo, para fiebre, hay un estudio muy importante que evaluó a 237 niños que se presentaron a la emergencia con síntomas de cólico, menores de 5 meses, y ninguno tenía fiebre. Y de esos 12 al seguimiento largo, o sea, el 5% eran los únicos que se les logró encontrar una enfermedad. Y cuando vemos los récords de esos 12 niños, todos se veían mal en la emergencia, no estaban bien, no era un niño que llora y que está bien, sino se veían mal. Entonces, no eran niños normales para comenzar y todos tenían infección urinaria, que no tenían fiebre. Entonces, es importante, la fiebre es un buen criterio y la ganancia de peso para establecer si el niño está bien en términos generales. Y el periodo prolongado, que tiene que ser de más de 3 horas y durante 3 o más días. O sea, no pueden diagnosticar con cólico a la mamá que les dice que el niño lleva 15 minutos llorando. Tiene que tener ciertos criterios. ¿Por qué? Porque los estudios longitudinales también han logrado demostrar que la mayoría de niños que tienen cólico lloran por lo menos 3 horas cada vez. Y que la mayoría tienen que tener por lo menos 3 o más días. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo del cólico? Lo más seguro es que sea un proceso normal del desarrollo, ¿no? No todos nacemos con la misma sensibilidad, ¿no? Ustedes muchos de ustedes tienen hijos, nietos en sus casas que saben que los niños no todos son iguales, ¿no? No todos lloran de la misma manera y de la misma intensidad cuando se golpean, cuando se caen, cuando comen algo que les cae mal. Todos tenemos diferentes umbrales que van desde la sensibilidad intestinal hasta la forma, la percepción que tenemos de eso, la forma de interpretarlo, la forma de manejarlo, la parte del cerebro que utilizamos para tratar de lidiar con ese tipo de síntomas. Entonces, todo eso, hay una variabilidad grandísima entre todos nosotros. Entonces, lo más probable es que estos niños son sensibles. Y por lo que lloran es ellos sienten un poco más las contracciones que nosotros a veces sentimos o a veces no sentimos. Es un nivel un poco más elevado de sensibilidad. Y conforme maduran, a los 5 o 6 meses, ese proceso madura y logran tolerarlo y se adaptan
y el problema se soluciona. Es lo más probable. Ahora bien, hay otros estudios que han demostrado que hay inflamación. Probablemente cambios en la microbiota también, que pueden ser relacionados tanto como a la dieta materna, la forma del parto, a la diferente alimentación en los primeros meses de vida, porque los niños no nacen con cólico, ¿no? Los niños empiezan con cólico a las 2, 3, 4 semanas de vida, no empiezan a llorar en el primer día. Si ustedes tienen un niño que nace y está llorando el primer día, van a empezar a buscar por problemas neurológicos, metabólicos y otro montón de diferentes problemas, pero no creo que ustedes van a empezar a diagnosticar a alguien con cólico al primer día de vida. Entonces, ¿qué evidencia hay para eso? Bueno, en cuanto a inflamación, hay estudios que han demostrado elevada la calprotectina, que es un compuesto que se encuentra elevado en procesos inflamatorios. Es una enzima de los leucocitos. Entonces, cuando hay mucho leucocito que se está abriendo y degranulando, hay mucha liberación de calprotectina en las heces. Entonces, eso es un buen marcador de inflamación y eso nos ayuda a tratar de ver si estos niños probablemente tienen un poco más de inflamación. Ahora, es una inflamación que la estamos viendo porque tienen un poco de marcadores elevados, pero si nosotros vamos y les hacemos biopsias a esos niños, no tienen inflamación clínica. Simplemente es que ellos probablemente tienen un poco más elevada la calprotectina, que quiere decir que hay un proceso subclínico de inflamación que ellos probablemente son un poco más sensibles. Además, hay cierta variabilidad en los tipos de organismos que ellos tienen en la microbiota. Y entonces es posible que haya predisposición genética, la sensibilidad, además de un poco de inflamación que tal vez otros niños también la tienen, pero tienen su nivel de sensibilidad un poco más alto, entonces no tienen síntomas con esa leve inflamación y también los cambios en la microbiota. Hay estudios que han demostrado que también cuando ustedes les miden marcadores sistémicos, interleuquinas 6, 10, interferón, gamma, diferentes tipos de marcadores, y estos niños con cólico los tienen un poco más elevados que los niños que no tienen cólico. Ahora bien, eso quiere decir que cuando ustedes miden, encuentran una diferencia estadística porque las muestras son grandes, no quiere decir que tenga realmente un valor clínico. De otra forma, no tienen un proceso inflamatorio sistémico, simplemente los niveles están un poquito más elevados que los otros. Entonces es posible que esas pequeñas fluctuaciones con un niño que es más sensible, es probable que eso puede ser una de las razones por las que ellos perciben más y sienten y demuestran los síntomas de cólico comparado con un niño que tiene los marcadores normales o más bajos, probablemente todos están dentro de lo normal, simplemente más altos en ellos, ¿no? Y para terminar la evidencia, si ustedes toman heces de niños con cólico y se las dan a ratas bebés, desarrollan hipersensibilidad visceral. Entonces es posible que también no solo es la sensibilidad, la inflamación, sino la microbiota muy probablemente de estos niños es diferente. ¿Por qué cambia? Eso es lo que todavía no sabemos. ¿Por qué su microbiota es diferente? Pero sí sabemos que esa microbiota es diferente y esa microbiota extraída y puesta en otro ambiente causa hipersensibilidad visceral también, lo mismo que le causa el cólico a los niños potencialmente. Entonces, hay muchos estudios que están apuntando a los diferentes mecanismos de esto. Entonces, creemos que, para resumir, es probablemente que sea un proceso normal del desarrollo, un poco de sensibilidad, cambios en la microbiota y cambios de inflamatorio que estimulan eso y que conforme el infante empieza a crecer, ese sistema inmunológico, el sistema inflamatorio, el proceso inflamatorio, además de la microbiota, perdón, puede cambiar un poco y hay una madurez del sistema nervioso entérico que hace que la sensibilidad mejore y el cólico desaparece. El diagnóstico es clínico. No necesitamos medirles la microbiota, ni necesitamos medirles los marcadores tumorales, ni medirles niveles de inflamación en el cuerpo, ni en las heces. No hay evidencia que ninguno de estos les va a ayudar en el tratamiento, ni les va a ayudar en el diagnóstico. Este es el estudio que los mencionaba anteriormente. Entonces, no hay estudios específicos y los estudios diagnósticos
los hacemos para los niños que tienen señales de alarma. El que les viene con fiebre, el que no les está ganando peso, el niño que les vomita, el niño que tiene sangre en las heces. Esos son los niños que podemos guiar un poco más los estudios. Pero si tienen un niño que no tiene fiebre, que tiene la película clásica de cólico y está creciendo y todo lo demás está bien, come normal, es importante tratar de hablar con la familia y hacerles entender el proceso para no embarcarse en hacer endoscopías, sigmoidoscopías y todo el montón de estudios que usualmente algunas personas todavía hacen para ese tipo de problemas. Entonces, es importante trabajar en la percepción que los padres tienen, pero lo importante es nosotros primero aprender y entender bien el problema para tratar de explicárselo y hacer a las familias, a los padres, entender cuál es el problema real. El tratamiento, otra vez, hablar con la familia, explicarles cuál es el proceso, qué es lo que está pasando y asegurarles que todo va a estar bien. No hay evidencia para medicamentos. Hay estudios que han evaluado diferentes tipos de medicamentos para cólico. Ningún estudio ha demostrado que hay hay un efecto positivo. Hay estudios con probióticos. No hay evidencia clara. O sea, la única diferencia es que cuando ustedes en el estudio les midieron cuánto lloraban, entonces después del probiótico lloran un poquito menos. Como les digo, cuando las muestras son grandes, ustedes encuentran que las estadísticas salen positivas, pero si un niño les llora por 3 horas y el otro grupo les llora por 2 horas 45 o 2 horas 50, sí, es significativo, es menos. Y dependiendo de los números, la estadística les va a decir que es significativo, que hay un efecto. Pero porque por el delta es tan bajo que clínicamente no tiene ninguna validez real, ¿no? Incluso las intervenciones dietéticas, hay 15 estudios, no hay evidencia suficiente, ni para cambiar la dieta de las madres, ni para cambiar la dieta del infante. Acuérdense, estoy hablando de un niño con cólico, no un niño que tiene alergia a la proteína de la leche y se manifiesta como cólico. Ese niño tiene alergia a la proteína de la leche y por eso tiene cólico. Es una manifestación de cólico. Estamos hablando de niños que no tienen alergia, ¿no? Que ustedes descartaron enfermedades orgánicas. Eso ya, y la mayoría de veces lo van a hacer clínicamente. De hecho, lo importante es darle seguimiento a esos niños. Muchos médicos lo que hacen es verlos frecuentemente y eso les da un poco de seguridad a las familias. Estos son los niños que muchos pediatras, muchos gastroenterólogos, lo que hacen es que le hacen una cita mensual y la familia se siente cómoda de que le están poniendo atención y que les están explicando y van viendo el proceso y hasta que el problema se resuelve. Ahora bien, como les decía, lo importante es cuando ustedes tienen cólico, si no tiene ningún síntoma asociado, soporte. Si tiene otro síntoma asociado, como vómito o dolor a la defecación, entonces ustedes van a cambiar el manejo, la evaluación y el manejo de ese paciente. Ese niño probablemente no tiene cólico, lo que tiene es otro problema que se está manifestando similar a cólico, pero cólico, el diagnóstico de cólico es para el niño que no tiene enfermedad orgánica. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto a largo plazo? Porque el cólico es uno de los factores predictivos para dolor abdominal funcional. Si ustedes van y buscan a los niños que tienen dolor abdominal funcional ahora, el niño que no quiere ir a la escuela, no tiene estreñimiento, no tiene reflujo, no tiene vómito, no tiene nada, simplemente les dice que le duele el estómago y que no puede ir a la escuela. Y le han hecho 1000 estudios, todo sale normal y clínicamente el niño está completamente sano, ganando peso, pero le duele el abdomen. Muchos de ellos tuvieron cólico de infantes. Y estos son todos los demás factores que se han asociado con esos problemas. Y les menciono unos porque son los que suceden durante la infancia. El cólico, infecciones urinarias, estenosis pilórica, alergia a la proteína de la leche de vaca. Las demás son un poco más para niños mayores, pero es importante que cuando ustedes tienen niños mayores con este tipo de síntomas y han tenido este tipo de antecedentes, les puede dar una idea más o menos de si esto es funcional o si puede ser un poco más orgánico. Esto es importante. Esto es cómo creemos que se produce el dolor funcional.
Entonces, lo importante es que todos tenemos factores de riesgo. El principal y que no podemos cambiar son los genéticos, ¿no? Todos ustedes tienen niños que se golpean un poco y lloran, y otros niños que juegan fútbol y se abren la cabeza y siguen jugando. Y son hermanos, los mismos padres, y funcionan diferente en cuanto a la percepción y la forma como ellos manejan el dolor. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores genéticos que determinan desde los umbrales de dolor hasta la parte del cerebro que ustedes utilizan para manejar ese dolor, que probablemente no es la misma para todos, ¿no? Hay la microbiota, también estrés temprano que va desde los niños prematuros. Hay evidencia de que los niños prematuros que tienen tubo nasogástrico tienen más dolor abdominal funcional que los que no tuvieron tubo nasogástrico y tuvieron en general otro tipo de similar de estrés. Es dolor temprano por problemas de estenosis pilórica, infecciones urinarias, está asociado con eso. Entonces, estos factores de riesgo más los disparadores que van desde infecciones, procesos inflamatorios, cirugías, medicamentos y problemas, estrés psicológico, padres divorciados. Todo esto en conjunto es lo que usualmente produce la cascada de dolor abdominal funcional. Entonces, esto se los menciono nada más porque esto es importante, todo lo que vamos a hablar hoy, todo esto probablemente es uno de los principales factores de riesgo para lo que ustedes ven en niños mayores. Ahora bien, hablar un poco de trastornos funcionales postinfecciosos. Este es un estudio prospectivo de 32 niños que llegaron a la emergencia con una infección y se les detectó la infección, rotavirus, salmonela, adenovirus, norovirus y giardia. Y se les siguió por varios meses. Y lo que encontraron fue que las tasas comparados con los hermanos que no tuvieron las infecciones, las tasas de dolor abdominal eran de 4 o 5 veces mayores que las de los hermanos que no tuvieron las mismas infecciones. Entonces, ese es otro factor importante a vigilar en estos pacientes. Ahora bien, terminando dolor, cólico, es lo que ustedes van a ver en el infante. De vómito, está regurgitación, rumiación, vómito cíclico, reflujo y los trastornos motores gástricos. Hablando de regurgitación, es el trastorno más común. En realidad no sabemos si es un trastorno o no. Lo clasificamos como trastorno porque la mayoría de veces causa problemas, ya sea que el niño se queja, le molesta o llora después de vomitar, o la mamá es la que llora después de que el niño pasa vomitando o regurgitando. Incluye en niños sanos de 3 semanas a 12 meses, porque la regurgitación per se debe desaparecer antes de los 12 meses, 2 o más veces al día por 3 semanas, no tiene arcadas. Este niño es el niño que se está riendo o tose o llora y se le regresa un poco la leche, pero no está haciendo arcadas antes de la regurgitación. No tiene sangre, no aspira, no gana peso normal. Es un niño sano, se le regresa un poco la leche. Es el vomitador feliz. Eso es en general como los llamamos y como lo deberíamos de ver. Este es el niño que la mamá le dice, mira doctor, ¿sabe qué pasa? Que es que cada vez que si se está riendo mucho, vomita. O que llora, vomita. Y lo que tenemos que entender es evaluar a estos pacientes como regurgitación, saber que se va a resolver para evitar mandárselo al gastro y que el gastro le haga endoscopía buscándole reflujo y que todo sale normal y lo ponen en inhibidor de bomba igual. ¿No? Entonces es importante para entender los conceptos para que puedan clasificar el paciente como esto es regurgitación. Es importante, si ustedes ven lo frecuente que es, por lo menos estos estudios en Estados Unidos, 26% de los infantes tienen regurgitación, clasificado como Roma 4, o sea, 3 episodios, por lo menos 2 episodios o 3 episodios al día por 3 semanas. Un cuarto de los niños lo tienen. Y si son menores de 4 meses, 2/3. Es sumamente frecuente. No debemos medicalizar esto, no debemos penalizar algo que muy probablemente es un proceso del desarrollo. ¿Cuál es el mecanismo?
Probablemente que tienen bajo volumen esofágico, no tienen la capacidad para meterse toda la fórmula que la mamá le quiere meter. Porque ustedes saben, el niño, si ustedes se lo siguen poniendo, el niño se lo sigue tomando. No paran, ¿no? No saben cómo parar. Hay unos niños que no saben cómo parar y por eso tienen sobrealimentación. La posición también es importante, ¿no? La evaluación es clínica de examen físico. No hay necesidad de hacer ningún estudio para este tipo. Tomen la historia y si el niño está ganando peso bien, está creciendo, no tiene sangre, está todo completamente sano, simplemente que les regurgita, no hay necesidad de hacer ningún estudio. ¿Cuándo ustedes hacen un estudio? Cuando sospechan problemas anatómicos. Por ejemplo, cuando empiezan el periodo neonatal. O sea, si este niño empieza con regurgitación desde el primer día, eso no es regurgitación. Usualmente empiezan a regurgitar cuando empiezan a comer más y más y más, ¿no? Entonces, eso lo tienen que investigar más. Si pasa del primer año, si el niño pasa del primer año y sigue con mucha regurgitación, es posible que haya necesidad de investigar más. Y vómito biliar nunca es normal. Una vez en la vida, ok, pero vómito biliar recurrente nunca es normal. Eso lo van a investigar para problemas mecánicos. ¿Cuál es el tratamiento? Educación. Simplemente no necesitamos hacer ningún tratamiento. Observación, se resuelve solo. Darle la información a la familia y asegurarles que todo se va a resolver. ¿Pueden aumentar la densidad y el espesor? Claro, lo pueden aumentar. No hay estudios que han demostrado que sea realmente efectivo. Es más un efecto placebo. El posicionamiento. Claro, hay estudios que han demostrado que ustedes lo ponen en la posición lateral izquierda y regurgitan menos. El problema es que la posición lateral izquierda está asociada tiene alta tasa de mortalidad, muerte súbita en el infante. Entonces, cólico, regurgitación, muerte súbita, pongan los supinos. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría recomienda, tengan regurgitación o no, supino. Nunca lateral, aunque regurgiten, porque el riesgo de enfermedad, muerte súbita es mucho más alto que lo que ustedes pueden mejorar la regurgitación, que probablemente es normal. Comidas frecuentes o pequeñas, o sea, darle más pequeño. No hay evidencia. No hay estudios, realmente no hay estudios que hayan demostrado eso. En infantes, en niños mayores con trastornos motores gástricos, sí, pero en infantes no hay evidencia. No hay un estudio que haya demostrado el efecto positivo de los inhibidores de bomba en infantes con regurgitación. Ustedes tienen un niño que es vomitador feliz, que no tiene reflujo, no tiene esofagitis, no tiene nada, está creciendo bien y todo, lo ponen con inhibidores de bomba, no le va a mejorar. Lo único que hacen es que lo que regrese no tenga ácido, pero no detiene el reflujo en sí, la regurgitación. Lo único que hace es que lo que regurgita ya no es ácido. Nada más, pero no lo detiene. Entonces el tratamiento es educación y observación y utilizar estudios y dar tratamiento cuando tienen señales de alarma. Rumiación. Este es probablemente el más interesante de todos. Lo vemos mucho en niños con problemas del desarrollo, síndrome de Down, parálisis cerebral. Lo vemos en adolescentes también. Lo podemos ver en infantes también. Esto es que regurgitación con el propósito de autoestimulación. Entonces, este es el niño que se llama rumiación porque ustedes saben, rumiar lo hacen las vacas, tienen varios estómagos, es muy difícil digerir la celulosa. Entonces, la comen, la tragan, mezcla un poco con el ácido, la regresa, la sigue masticando, se la vuelve a tragar, la regresa y hacen eso constantemente hasta que la logran digerir completamente para poderla absorber. Eso es el fenómeno que hacen estos niños. Es el típico niño que usted, la mamá le dice, mire doctor, hace así, se le regresa a la boca y se lo vuelve a tragar. Y lo hacen frecuentemente. Y es más común en los niños mayores con trastornos porque hay un poco de estimulación cuando hacen eso. Entonces se vuelve un hábito. Entonces, el diagnóstico tiene que tener por lo menos 2 meses. Los niños menos de 2 meses no hacen eso. Tiene contracciones repetitivas del diafragma y la lengua. Ustedes lo que van a ver es que el niño hace esto, se lo traga, vuelve a hacer hasta que lo regresa y se lo vuelve a tragar. Y lo hacen repetitivamente. Es sin esfuerzo. A veces el niño está haciendo así y se le regresa y sale. El clásico, no en infante, es la niña adolescente que anda con el vaso, así, y regurgita el vaso. Y andan con el vaso para todos lados. El importante es que tiene 3 o más de los siguientes, entre los 3 y los 8 meses. Ustedes lo tratan como reflujo y no responde porque no es reflujo. Es un problema conductual. No tiene distrés
y no sucede durante el sueño y con distracciones. O sea, ese es el niño que cuando la mamá jamás les va a decir que, ay, sí, lo hace cuando está dormido también. No, se va a dormir y se le quita. Lo distraen, se ponen a jugar con el niño y se le quita. Entonces es importante entender los conceptos para que ustedes sepan qué niño tiene rumiación y a qué niño no le voy a poner inhibidor de bomba, no le voy a cambiar de dieta, no le voy a hacer una serie con vario, ni lo voy a mandar para una endoscopía para ver si tiene esofagitis o no. El diagnóstico es clínico, puramente clínico. Pongo nada más manometría ahí porque nosotros reportamos el uso de la manometría esofágica para hacer el diagnóstico de estos. Cuando ustedes ven, la manometría esofágica tiene sensores de presión, entonces ustedes ven cuando el niño hace el movimiento, ven el aumento de presión desde el esófago hasta el abdomen porque es todo simultáneo y hay un reflujo, episodio de reflujo inmediatamente después. Entonces se logra demostrar contracción, reflujo, que es lo clásico en esto. Pero no hay necesidad de hacerlo. Se los menciono por si tienen alguna vez un paciente adolescente que los papás no les creen y son los únicos que a veces hacemos el estudio para demostrarles que es el problema. Pero en infantes es puramente clínico. Lo importante es que ustedes vean lo que hace. Muchas veces llegan a la clínica y le llevan al niño y se los enseña y le dice, mira doctor, esto es lo que hace. Y está el niño haciéndolo. Entonces ustedes lo ven, vomita, se lo vuelve a tragar. Entonces, es rumiación, señora, no se preocupe, vamos a trabajar en eso. Desgraciadamente es el peor caracterizado y estudiado. El tratamiento es observación y soporte emocional en los infantes, porque no podemos dar tratamiento conductual. Con un infante no se puede. Lo pueden hacer con un adolescente, con un niño de 7, 8 años o más, se puede hacer tratamiento conductual, respiración diafragmática. Los psicólogos son los expertos en hacer eso. Es que lo que hacen en los mayores, ¿no? Terapia conductual y ejercicios de respiración diafragmática, pero eso no lo podemos hacer en infantes, se los pongo ahí para que lo tengan en mente para los niños mayores. ¿Y cuándo refieren? Si es un niño que no les funciona, que ustedes hacen todo y sigue con el problema, si empieza a tener pérdida de peso, quiere decir que está regurgitando y está vomitando la mitad de la mitad se lo traga y la mitad la vomita, entonces hay una pérdida neta, entonces es un problema, ¿no? Entonces hay necesidad de hacer algo más porque eso ya no es un problema funcional per se, sino que es un problema funcional que está causando un problema físico, entonces ya se convierte en un síndrome, en un desorden. Y cuando está asociado a otras complicaciones. Niños que tienen problemas del esmalte, niños que vienen con demasiada esofagitis de tanto estar regurgitando, o obviamente tengo niños con síndrome de Down que lo hacen constantemente y los tengo que poner en inhibidor de bomba para que no tengan esofagitis y no podemos hacer un tratamiento conductual en ellos. Entonces hay diferentes tipos de tratamientos. Ahora bien, vómito cíclico es muy raro en infantes, muy, muy raro, pero se ha reportado mucho, o sea, lo vemos ocasionalmente. Es más común en niños mayores de 3 años. El diagnóstico es 2 o más periodos de vómito paroxístico por lo menos 6 meses. Entonces, este es el niño que el infante, que la mamá les dice, mire doctor, cada 2 o 3 semanas le dan episodios que él vomita cada 10 minutos por 6 horas. Y de ahí se duerme y se despierta y todo y está normal. Y cada 2 o 3 semanas le da lo mismo, pero en medio está normal. A veces vomita un poco de vez en cuando, pero en general está normal. Entonces, por eso eso es algo que es estereotípico, porque es algo que es individual para ese paciente. Otro niño lo va a tener cada 4 semanas, otro lo tiene cada 6, pero el que lo tiene cada 4, lo tiene cada 4 o alrededor de 4 semanas. Entonces son muy, muy repetitivos y muy predecibles. Son estereotípicos separados por semanas, alternando con periodos normales. Es muy importante la historia familiar. Es un trastorno genético. Entonces, la mayoría de historia familiar es que el síndrome de vómito cíclico se convierte en migraña en los adolescentes y permanece como migraña en los adultos. Entonces, ustedes les preguntan a la familia y sí, tenemos muchos con la familia con migraña. Entonces, probablemente tuvieron síntomas similares. No hay un test diagnóstico. El diagnóstico es igual, clínico. El tratamiento, hay tratamiento profiláctico y hay tratamiento de soporte durante las crisis, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene los síntomas cada 2 semanas y son muy disruptivos en la vida normal, entonces lo pueden poner en un tratamiento profiláctico. Si les da cada 2 meses, probablemente no vale la pena ponerlo en algo todos los días para que en lugar de leer cada 2 meses, le dé cada 3 meses. Entonces, mejor tratan cada evento cuando sucede. Entonces, hay necesidad de individualizar el tratamiento en muchos casos. Ahora bien, reflujo. El menos favorito de mis
de mis tópicos. ¿Por qué? Porque está sobrevalorado, sobrediagnosticado, es probablemente la palabra favorita del médico. Todo es reflujo. Si tiene tos, es el reflujo. Si tiene problema con los dientes, es el reflujo. Si tiene infecciones de oído, es el reflujo. Le da asma, es el reflujo, ¿no? Todo es el reflujo. Lo mandan al otorrino, es el reflujo. Lo manda el pulmonar, de regreso al gastro porque tiene reflujo, ¿no? Entonces, todos tenemos reflujo fisiológico durante las comidas. Cuando el esófago vacía y el estómago está empezando a acomodar y está empezando a vaciar, el esfínter esofágico tiene relajaciones intermitentes. Y durante eso, cuando el estómago se contrae y el esófago está relajándose intermitentemente, tenemos reflujo. Cuando nosotros hacemos un estudio de pH, todos tenemos alrededor de tasas altas de reflujo durante las comidas. Cuando nosotros hacemos el análisis, quitamos la comida. Ese tiempo lo quitamos del análisis y solo analizamos entre las comidas. Y todos tenemos debajo del 4 o 5% del tiempo reflujo. Y eso es normal. Todos tenemos reflujo 4 o 5% del tiempo en las 24 horas entre las comidas. El problema es cuando tienen aspiración, esofagitis, problemas respiratorios. Entonces se le llama reflujo. El tratamiento es la dieta, bloqueadores del H2, bloqueadores de la bomba, y se refiere cuando es refractario o tiene complicaciones que ponen al paciente en riesgo. Ahora bien, ¿por qué les digo que esto es mi menos favorito? Porque va a desaparecer. Estamos clasificando todo de una forma en que lo único que va a quedar como reflujo va a ser el reflujo fisiológico. Lo demás todo va a tener un nombre específico asociado con un proceso fisiológico y va a ser completamente definido. Vómito cíclico, regurgitación, rumiación, todo eso hace 20, 30 años era reflujo. Todo era reflujo. Y ahora, conforme van pasando los años, hemos logrado clasificarlo de una forma en que lo que va a quedar como diagnóstico de reflujo va a ser la regurgitación natural que todos tenemos entre las comidas. Lo demás probablemente le vamos a poner un nombre porque va a ser clasificado de una forma. Entonces es importante entender la transición para saber a qué le vamos a llamar reflujo conforme va pasando el tiempo. Trastornos motores. Esto es importante. Porque es importante entender cómo funciona el estómago para saber qué problemas pueden tener en el estómago. El estómago es anatómicamente dividido en dos partes, el fondo y el antro, completamente diferentes. El fondo sirve para guardar y acomodar. El antro para triturar. El fondo está mediado por el vago, sistema nervioso central. El antro es completamente independiente del sistema nervioso central. Tiene su propio marcapaso y tiene su propio ritmo de contracciones a 3 por minuto, regulado, similar al corazón, con su propio marcapaso, completamente independiente. El fondo no tiene actividad basal. El antro sí. Cada 3 minutos, cada 20 segundos hace una contracción peristáltica. El fondo es muy distensible. El antro no. Y como cuando ustedes comienzan a comer, esto es lo que sucede. Ustedes comen y el fondo, mediado por el vago, se empieza a distender. El antro no hace nada. Eso pasa en la primera hora. Ustedes lo único que tienen es acomodación gástrica. Después, el fondo se empieza a contraer y manda todo al antro. Entonces, el antro empieza a triturar y pasa poco a poco la comida. Ese proceso se completa en 3 horas más. Entonces, ustedes vacían el 90% de lo que comen en 4 horas. Por eso es que es importante entender esto para cuando ustedes tienen sonda nasogástrica y evalúan el residuo gástrico que no tiene ningún sentido porque lo tienen en continuas, entonces, y si lo tienen en bolus, tienen que entender que esto es lo que sucede, entonces van a encontrar residuo a la hora, que es completamente normal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener problemas con acomodación o problemas con vaciamiento. La acomodación es del fondo, el vaciamiento es del antro. Entonces, la acomodación, que es por el fondo, es en la primera hora. Ustedes van a tener síntomas inmediatos, ¿no?
El diagnóstico es clínico, el tratamiento, esto lo describimos hace algunos años, el tratamiento es con ciproheptadina, que tiene un efecto central. Los efectos adversos fueron de 30% en pacientes, pero la mayoría son leves. Todos eran que les aumente el apetito o que ganaban mucho peso o que les daba sueño, ¿no? Que andaban somnolentes. Y usualmente todo eso, ustedes en 1 o 2 semanas se acostumbran y siguen para adelante. Otros utilizan ondansetron, eritromicina, pero lo importante es que entiendan, si suceden temprano, es un problema de acomodación. Si ustedes tienen problemas tardíos, que es que el niño les da vómito, distensión, dolor 1 hora después de comer, eso no es acomodación, eso es espaciamiento. Entonces, el mecanismo es completamente diferente. Es el antro el que no está mandando todo coordinadamente con el píloro hacia el intestino. Entonces, la evaluación es diferente. El tratamiento es completamente diferente. Etiología, hay causas conocidas para la gastroparesis, de medicamentos infecciosos, problemas sistémicos. Probablemente el más común es causas posinfecciosas, es el niño que le da rotavirus y que vomita por 1 semana y sigue vomitando, y van 3 semanas y sigue vomitando, van 1 mes y sigue vomitando, ¿no? La gran mayoría se resuelve a largo plazo. Nosotros hicimos un estudio de 250 niños seguidos a largo plazo y todos se resuelven, todos los que son infecciosos se resuelven. Puede tomar hasta 1 o 2 años a veces en algunos casos, pero todo se va a resolver. El diagnóstico es centellograma, medicina nuclear. Les pongo nada más un poco de la información, pero en general no hay un consenso en cuanto a cuál es el valor que debemos utilizar, porque no tenemos valores normales en niños, porque éticamente no podemos hacer el estudio por la cantidad de radiación que está envuelta en el estudio. El manejo es nutrición, medicamentos, eritromicina, metoclopramida, domperidona y cisaprida, que están fuera del mercado, por lo menos en Estados Unidos. Domperidona nunca estaba en el mercado, cisaprida estuvo en el mercado y salió por los efectos adversos cardíacos, pero los dos los tenemos con programas compasionados a través de la FDA. Entonces, tenemos acceso a los dos medicamentos. Cuando no funciona, utilizamos Botox. Solo hay un estudio que fue el nuestro hace algunos años. Inyectamos Botox en el píloro para abrir el píloro para que el estómago vacíe un poco. Lo hemos hecho en infantes, se utiliza en infantes, lo hemos hecho hasta a los 2 o 3 meses de vida también. Ahora bien, para terminar, trastornos defecatorios. Disquesia infantil, estreñimiento funcional y diarrea funcional. Disquesia infantil es el niño que llora cuando va al baño. Todo es completamente normal, pero llora. Cada vez que va al baño, el niño pega de gritos y va al baño, y después que fue al baño, se le pasa. Y si la mamá se lo va a llevar a la clínica y les va a decir, doctor, cúrelo, tiene estreñimiento. Pues, no, señora, mire, ¿cuánto va al día? 3 veces al día. Y las 3 veces al día llora. Va normal, está creciendo bien, no tiene ningún otro problema, simplemente llora cuando va al baño. La teoría es que hay una inmadurez en la coordinación entre el aumento de presión y relajación. Entonces lo que hacen es retener. Lo normal, todos creemos que eso es algo que es innato, que ya lo traemos y que es como los animalitos que ustedes ven que nacen y la cabrita a la hora ya está parada caminando, ¿no? Entonces creemos que también los niños cuando nacen ya nacen sabiendo cómo ir al baño. Entonces hay un proceso de desarrollo de todos esos mecanismos. Entonces es muy probable que estos niños lo que hacen es que aumentan la presión para ir al baño, pero no relajan. Entonces crean una retención. Entonces cuando las heces van saliendo, salen con mucha presión y eso les causa molestia. Ese es el mecanismo que todos creemos que es lo que sucede con ellos, porque les hemos medido presiones, les hemos hecho biopsias, todo lo que ustedes quieran, todo es completamente normal. La función es normal, medimos la función de los esfínteres, todo es completamente normal. Entonces creemos que es algo conductual. El diagnóstico es clínico. Tienen que ser menores de 9 meses porque, como les enseñé en la primera gráfica, para los 9 meses se debe resolver. Mínimo de 10 minutos y llanto antes de pasar heces. No tiene otros problemas médicos y el tratamiento es soporte y hablar con la familia, estar aconsejándolos y estarles dándoles a entender que todo es normal, que eso es un proceso normal y que todo se va a resolver. ¿Por qué les digo? Porque recibo de vez en cuando un niño con disquesia infantil que ya me llega por
quinta opinión a la clínica y ya le hicieron colonoscopía a los 4 meses de vida y ya le hicieron tomografía y todo es normal. Estreñimiento funcional, retención voluntaria, porque duele. Comienzan a hacerlo de infantes. Todos creemos que empiezan a los 3, 4 años cuando se están entrenando para ir al baño, entonces empiezan a la autonomía de retener y entonces empieza el estreñimiento. No, empiezan a retener en los primeros 5 o 6 meses de vida. Empieza con los sólidos al año y con el entrenamiento para ir al baño. El diagnóstico es clínico. Menos de 2 deposiciones diarias. Estamos hablando de infantes, no de niños. Retención voluntaria. Ustedes lo ven que el niño se pone rojito antes de ir al baño y las heces son completamente normales. Entonces, al final, este niño, cuando hace retención, el colon sigue haciendo su trabajo, que es absorber el agua. Las va a poner duras. Entonces, cuando sale dura, le manda un feedback al cerebro, decirle, ves, tengo razón, están duras, duele, mejor las sigo aguantando y solo voy una vez cada 3 días en lugar de ir todos los días, porque cada vez que voy me duele. Entonces ellos crecen con esas conductas. Y lo clásico es, por la retención, ustedes hacen el examen rectal y el recto está lleno. No tienen el recto vacío, el recto está lleno de heces. Duras a veces, suaves otras veces, pero lo clásico es que tienen heces en el recto, que no es normal porque todos vaciamos el recto y tenemos heces en el resto del colon. Nosotros vaciamos el colon izquierdo cuando vamos al baño, el resto se mantiene normal. Por eso es que no tiene ningún sentido hacer radiografías para el examen de la evaluación de estreñimiento, porque todos tenemos heces en cualquier momento. El diagnóstico diferencial, obviamente, como estamos hablando de infantes, tenemos que estar seguros que no haya un trastorno mecánico, enfermedad de Hirschsprung, problemas espinales. Tenemos niños con espina anclada que se presentan con estreñimiento en los primeros meses de vida, problemas metabólicos, endocrinos, neurológicos. La historia del meconio. Meconio en los 24 horas, 10% en Hirschsprung, 90% en normales. Entonces, eso quiere decir que si no va el primer día, no quiere decir que tenga Hirschsprung. El 10% de los Hirschsprung lo tienen. Y que no vaya el primer día no quiere decir que tenga Hirschsprung. Al revés. Entonces, el tratamiento es dieta y suavizantes de heces. ¿Cuándo referir? Cuando falla el tratamiento, cuando pierden peso, cuando hay impactación recurrente. ¿Por qué? Porque estos niños probablemente llega un momento en que el recto ya no funciona bien, no tiene la complacencia normal, entonces tienen una retención demasiado grande que puede empezar a afectar las vías urinarias también. Con distensión abdominal y el niño que les vomita. Es muy raro, la mayoría de veces tiene un niño que tiene regurgitación y cuando se estreñe, regurgita más o vomita más, pero que el estreñimiento per se les cause vómito no es común. Ahora bien, este es muy pobremente entendido, la diarrea funcional. Lo normal es que cuando ustedes en los primeros meses de vida van muchas veces al baño comparado con nuestra edad ahora. Es un proceso, ¿no? Todos vamos desde 3 por día en las primeras 4 semanas a 1.3 a los 4 años. Y después alrededor de los 5, 6, 8 años es cuando hacen la transición para el adulto, que es una vez por día o una vez o por lo menos 3 veces a la semana. ¿Qué es diarrea funcional? Los niños que van 4 o más no tienen dolor. No les duele, no tienen ningún otro problema. Es la mayor causa de diarrea crónica en infantes. Pero ese es el clásico niño que la mamá se los lleva, que mire doctor, hace 8 veces al día. Ya tiene 8 meses y me está haciendo 8 veces al día. Le cambio pañales cada 2 horas y ya no tengo para los pañales. Pero el niño está creciendo normal, come normal y todo. No tiene ningún problema. Eso es diarrea funcional. Se va a resolver. Probablemente la fisiología es normal. Es posible que haya un problema de transporte, un problema de absorción. Hay gente que habla de probablemente que el páncreas es un poco inmaduro y no produce las suficientes enzimas para digerir las grasas. Entonces hay un poco más de grasa que, como ustedes saben, son catárticas. Entonces los hacen que vayan más al baño. Entonces es posible que haya un proceso de maduración. Factores nutricionales, obvio, fructosa, sorbitol, cambios en la microbiota, que a veces es lo que nosotros decimos. Mucho cuidado con el uso de antibióticos en el primer año de vida, porque van a inducir diarrea funcional. El diagnóstico es clínico, obviamente hay que evaluar por otras causas en casos selectos, sobre todo si tienen señales de alarma. No hay necesidad de tratamientos
dietas en casos apropiados, no todos les vamos a recomendar la dieta, simplemente le decimos a la familia que va a estar bien, se va a resolver y esperan un tiempo y esto se va a resolver en el primer año de vida. Usualmente a los 12, 14 meses ya se tiene que haber resuelto. Bueno, para terminar, antes de las preguntas, las recomendaciones. Probablemente la más importante es tomar el tiempo necesario en la visita para educar a la familia y al paciente si ya está en edad de que sea de ser educado. Por si no quedó claro, tomar el tiempo necesario en la visita para educar a la familia y al paciente si está en una edad apropiada. Considerar medicamentos y suplementos y terapias alternativas como primera medida antes de utilizar medicamentos, antibióticos y otro tipo. ¿Por qué? Porque realmente no hay evidencia de los medicamentos. Entonces, es mucho más recomendable utilizar suplementos que no tengan efectos adversos que utilizar medicamentos que probablemente van a tener efectos adversos. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna? Para pasarle el micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Doctor Rodríguez, muy interesante su exposición. Soy José Medina, pediatra neonatólogo del Hospital María Auxiliadora. Lo primero, felicitarlo porque realmente usted ha dado en el punto, que es que todo evolutivamente es normal. Primero. Segundo, un gastroenterólogo pediatra lo ve después de un pediatra o un neonatólogo. Entonces lo ve en una segunda fase. Tercero, las evidencias que han dado me parecen que fuesen un poco mayor. 32 pacientes para terminar de repente patologías digestivas que son del continuo mirada de todos nosotros, dejan que desear un poco en cuanto a la realidad. Nosotros vemos el dolor abdominal desde que los neonatos salen. Y como usted dice, obedecen a muchas patologías. Principalmente la intolerancia a la lactosa, que acá en el Perú sabemos que nuestras madres daban bastante leche materna, ahora con la leche artificial también. Entonces, hay algunas evidencias que dan a conocer que todo el dolor, las náuseas, los vómitos, las regurgitaciones desaparecen con el uso de este. Lo otro, en referente a los niños preescolares y tal vez escolares. Sabemos mucho de la educación, y usted lo estaba ilustrando. La educación que brindamos a nuestros pacientes tiene que ser efectiva. ¿En qué sentido efectiva? Que los entiendan. Porque a veces nosotros los pediatras, por la cantidad de pacientes que podemos tener, o de repente por el tiempo que tenemos que limitar para dar nuestras atenciones en las clínicas, en los consultorios, realmente se limita. Tenemos que ser más eficientes y tener efectividad en todo lo que nosotros brindamos. Lo otro, en relación a nuestros pacientes que están cada vez avanzando en la edad y se quedan con dolores, como usted dice. Ya empieza la medicina integral, ya empieza el trabajo en equipo. Tenemos que trabajar no solamente con nuestros gastroenterólogos pediatras o los pediatras, sino también con los psicólogos. Mucho van a hacer por la familia, porque la familia es la que permite que el lactante, neonato, preescolar o escolar acuda a nuestros servicios. Entonces, tenemos que trabajar siempre en equipo. Y eso es lo otro que tenemos que hacer mención acá, gracias a sus conocimientos que tiene, pues que un trabajo integral hace mucho por nuestros pacientes y también por las familias. Y la sociedad mejora de acuerdo a lo que nosotros indicamos, porque nosotros somos el eje de todo eso. Y eso no hay que olvidar. Gracias, doctor. No, gracias, sí, tiene toda la razón. De hecho, el equipo nuestro en el centro de motilidad somos 4 gastroenterólogos, en el hospital somos 65 gastroenterólogos de niños,
4 que hacemos casi exclusivamente motilidad y trastornos funcionales, y 2 que hacemos exclusivamente esto. Tenemos un equipo de 3 enfermeras, 2 enfermeras clínicas que ven pacientes con nosotros, 3 psicólogas, una nutricionista, trabajadora social, solo para los pacientes de motilidad y para los pacientes con dolor funcional. Ahora bien, el mensaje también no es simplemente decir, bueno, tenemos que crear equipos para tratar a estos pacientes. Yo creo que el mensaje también es que ustedes como pediatras, como primera barrera, paren esto antes de que lleguen a un nivel excesivo de severidad en el dolor funcional, para que nosotros tengamos que crear programas para dolor abdominal funcional para los pacientes que no se han controlado a tiempo. Entonces, el mensaje es doble. Claro, nosotros estamos para ayudar a los que no se han podido controlar, pero el mensaje para ustedes es que esto se diagnostique bien antes de tiempo y se maneje bien para evitar esta cascada de eventos de que van a ver a diferentes pediatras y no se les pone el mismo mensaje. Si un paciente va a 10 pediatras y los 10 le dicen, mire, tiene dolor funcional, no necesita estudios, lo más seguro es que ahí va a parar y va a seguir la vía del paciente que va a hacer, que va a poder mejorar con ese tipo de servicios, ¿no? Pero si va con este pediatra y este le dice que tiene funcional, pero el otro le dice, no, hombre, puede tener enfermedad de Crohn's. Y el otro le dice, no, yo creo que es enfermedad celíaca. Y cada quien le va cambiando, el paciente va a seguir buscando quién le da la respuesta correcta, ¿no? Entonces es importante entender bien los conceptos para ustedes hacer el diagnóstico temprano, y que lo ideal sería que no tuviéramos que crear un programa de dolor abdominal funcional como el que tenemos en el hospital. Doctor, buenas noches. Por favor, si se puede parar. ¿Me puedo parar? Sí, cómo no. Ya estoy un buen rato sentado. Bueno, ante todo, yo quiero hacer unos comentarios. En realidad, he visto de que casi toda la charla se ha volcado a la parte gastroenterológica. Bueno, ya tenemos algunos años en la pediatría y yo creo de que por todo lo he escuchado hace unos, yo pienso que es una cosa mixta. Hay muchas cosas metidas en esto. El cólico es un problema, una piedra en el zapato de la pediatría hace N años. No sabemos si es cólico, no sabemos si es de gases, no sabemos si es infantil. Sin embargo, lo que yo he podido hacer y quisiera hacer un comentario es que mucho de esto también se basa en la parte neurológica, en la maduración neurológica que viene a ser la corteza cerebral. Cuando un niño nace, nace muy instintivo. Todo básicamente está en base a instinto, o sea, corticalmente hay muy poca maduración. Y esa maduración sináptica que se produce entre las partes instintivas y las corticales produce una serie de manifestaciones neurológicas. Por eso es que los cólicos son en las tardes, la gran mayoría de ellos. Si un niño consume leche cada 2 o 3 horas, ¿por qué no hace cólico en las mañanas? ¿Por qué no hace cólico al mediodía? Casi los hace siempre en las tardes. Entonces tiene que haber otros factores definitivamente. No todo va a ser un problema de orden estomacal. La migraña. También he revisado unos artículos que hablan de que muchas personas migrañosas han hecho cólicos infantiles muy agudamente durante la primera infancia. No solamente en el momento cíclico, sino también en otros procesos. Entonces, y como sabemos, como usted bien lo dijo, entre 3 a 5 meses, como por arte de magia, desaparece todo. Entonces yo creo que el mensaje que usted hace, y yo concuerdo con él, es hacer lo menos posible. Porque todo esto va a ser una evolución, sea neurológica, sea migrañosa, sea de maduración enzimática, probiota, no sabemos. Evidentemente que manejamos medicaciones, pero las medicaciones que debemos manejar son medicaciones que no hagan daño. Podemos manejar un probiótico, podemos manejar algún tipo de lisozima tal vez, dar una fórmula de confort, etcétera. O sea, manejar muchas cosas que no le van a hacer daño al niño, pero no manejarlo con drogas que sí pueden traer problemas como inhibidores de bomba de protones, como antiespasmódicos, etcétera, que muchas veces se abusa de ello. Quizás es el comentario que quería hacer. Gracias. No, claro, totalmente de acuerdo. En cuanto a la maduración, nosotros creemos que el cólico es un proceso del desarrollo total, no solo un proceso del desarrollo intestinal, sino que, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral también está relacionada con las vías que el cerebro utiliza en cada paciente para identificar esa hipersensibilidad, es como dolor, o identificarlo o manejarlo de diferentes formas.
Por ejemplo, en niños mayores, no en infantes, pero en niños mayores, hay estudios que utilizan glucosa marcada y que es el combustible primordial del cerebro, y inyectan glucosa marcada y después hacen una resonancia magnética y a los pacientes con este tipo de problemas les inducen dolor y a pacientes normales les inducen dolor. Y entonces usted con la glucosa marcada ve qué parte del cerebro capta más glucosa, quiere decir la que está más activa, que es la que se está utilizando para tratar de lidiar con ese dolor. Y usted ve que las partes del cerebro que se utilizan son diferentes. No utilizan la misma parte del cerebro para lidiar con el dolor. Entonces, no es simplemente el hecho de que cuando decíamos hace 30 años que no, si todo está en la cabeza, ¿no? Que se lo está inventando todo. Después pasamos, no, es psicológico. Y ahora vamos de vuelta, sí, es probablemente en la cabeza, no solo los umbrales de dolor a nivel gástrico o intestinal y colónico, sino también la parte del cerebro que se utiliza para interpretar y para analizar y para defenderse de ese tipo de sensaciones. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, estamos empezando a entender qué es lo que realmente pasa. Y esperamos que la idea es tratar de que este concepto se viralice para que empecemos a manejarlo como tal, en lugar de ser una medicina defensiva, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Acá no tenemos, en Latinoamérica no tenemos los problemas de Estados Unidos de que si a mí se me pasa un diagnóstico, no me llama el padre, sino el abogado del padre, ¿no? Entonces, todos tienen la tendencia a hacer de más para asegurarse 100% que el niño no tiene algo serio, ¿no? Y por eso ven los de $6,000 a $18,000 al año y sigue aumentando porque no paramos, ¿no? Porque trabajamos defensivamente, ¿no? En cambio, nosotros la forma que lo manejamos es, tenemos un niño que parece cólico, camina como cólico, llora como cólico y está ganando peso como cólico, es cólico. Y me siento con la mamá y le digo, esto es cólico y se va a curar y se va a mejorar. Y los convenzo hablándoles científicamente. Los padres entienden, o sea, no crean que no entienden. Si se les explica de estas formas, entienden y lo aceptan. Entonces, es importante educarlos bien para que ellos estén de su lado y manejen al paciente de la forma que nosotros creemos que es la correcta. En lugar de nosotros hacemos los estudios sobre la marcha. Por ejemplo, yo digo que es cólico y lo sigo, pero me empieza a tener fiebres, entonces le voy a examinar por la fiebre. Me empieza a tener problemas urinarios, entonces me sale con sangre en las heces, entonces le voy a examinar para eso. Pero no voy a venir y le voy a hacer una sigmoidoscopía, una endoscopía, le voy a hacer un ultrasonido y todo, si el niño no tiene ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, eso es lo importante, tener el valor y la confianza en nuestros criterios médicos y nuestra experiencia clínica para manejar al paciente como es y no ceder ante el miedo de que me van a demandar o me voy a perder el diagnóstico y mejor le hago toda la batería de estudios y si todo sale negativo, entonces es cólico. Es al revés. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Buenas noches, doctor. Si me ayuda para... Buenas noches, Julio Sánchez, neonatólogo. Quería preguntar si existe alguna incidencia diferente del problema de estos trastornos en aquellos niños, por ejemplo, criados en ambientes excesivamente limpios o en ambientes insalubres o en ambientes regulares o normales. ¿Existe alguna diferencia en la presentación, algo así como una teoría de la higiene, ya que también se presenta esto en otros problemas de tipo inflamatorio, de tipo inflamatorio, no? Como para este tipo de trastornos, no creo, yo no he escuchado de un tipo de evidencia, lo sé para alergia, entre más expuesto más tempranamente, menos incidencia de alergia, para diferentes compuestos, para maní, para otros diferentes alimentos. Entonces, es importante entender que la sobreprotección de limitar la exposición resulta en mayores tasas de alergia, porque el niño nunca está expuesto, entonces no desarrolla un sistema, su sistema inmunológico no se acostumbra a eso. Y si ustedes se lo dan ya muy grande, el cuerpo no sabe cómo responder y les monta una reacción alérgica. Entonces, para alergia sí, para trastornos funcionales
no creo que haya estudios en cuanto a la higiene, limpieza y exposición temprana. Muy interesante, doctor, su exposición. Es una pregunta con respecto a los probióticos. Por ejemplo, los franceses, con respecto al código de la infancia, hablan del lactobacillus reuteri. Claro. Un poquito de que si nos podría contar un poquito de eso. Y también con respecto a los masajes, ¿verdad? Para los cólicos. La evidencia científica dice por ahí que no es tan positivo, pero muchas veces a los padres, cuando uno está en el consultorio, a veces yo lo hago con mis pacientes, puede ver que es tranquilizador, uno entra en una empatía con ellos y bueno, ¿qué experiencia nos puede hablar un poco de eso? Claro. Con respecto al lactobacillus reuteri, la evidencia en el mejor de los casos es controversial. Si los franceses producen que para ellos les funciona, aparecen otros 20 papeles de otra parte que dice que no funciona. Entonces, la evidencia es conflictiva, no es uniforme. Entonces, el problema es que cuando ustedes toman todos los pacientes de esos estudios, los mezclan y los ponen en un estudio único, no hay diferencia. Realmente no hay. Cuando ustedes hacen un análisis sistemático o un metaanálisis, realmente no pueden hacer un metaanálisis porque para un metaanálisis necesitan ciertos criterios de inclusión que esos estudios usualmente no llenan. Entonces termina siendo una revisión sistemática como los Cochrane, no un metaanálisis. Entonces cuando hacen una revisión sistemática y los ponen todos juntos, realmente la lactobacillus reuteri no tiene el efecto positivo que estudios individuales reportan. Es diferente, ¿no? Entonces no creo que realmente sea, la evidencia no es así. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Ok. Tenemos una pregunta de Piura, doctor. ¿Nos permite un claro. momento? Abre el micrófono, Daniel. Perfecto. Un momento. Perdón, el masaje. El problema es cómo definimos masaje. Es simplemente si cualquier tipo, para este tipo muchas de las teorías es la falta de contacto. Entonces, cualquier cosa que estimule un poco el contacto, siempre que sea dentro de los límites normales sin causar daño, por supuesto. Bueno, gracias.